Muy buenas, hoy voy a analizar las características mecánicas y eléctricas del módulo Ryzen Titan, un módulo que por su nombre promete ser algo fuerte, por lo menos eso es lo que nos quieren contar. Así que vamos allá. Aquí lo tenemos. A mí el nombre me ha parecido bastante original, bastante llamativo, bastante potente, bastante enérgico, porque claro, llamar a un módulo RSM 132-8 de 655 mono o 675 mono, pues como que no llama mucho la atención, ¿vale? Estamos en la serie 132 de Ryzen y lo han llamado Titan. Bueno, bien. Lo primero que vamos a encontrar cuando analicemos la ficha técnica de un módulo, que no es todo lo que hay que ver, no solamente hay que ver la ficha técnica, también es interesante ver el manual de montaje y descargarse las garantías para leerse bien lo que dicen las garantías, no solamente lo que nos dice la ficha técnica, pero vamos a centrarnos en lo que dice aquí la ficha técnica. Es un módulo PEC monocristalino o monocristalino PEC. Ahora la tendencia está yéndose hacia los N-Type. Bueno, este módulo es monocristalino tipo PER, nada despreciable, por supuesto, o sea, una tecnología bastante buena. Así por el dibujo, directamente vemos que es un módulo de media celda. Esto quiere decir que si tiene 132 celdas, que nos lo dice aquí, 132 celdas, pues es el equivalente a 66 celdas completas. Tiene 132 medias celdas, 66 celdas completas. Y dato importante que resaltan aquí, 1500 voltios en corriente continua. Este módulo puede trabajar en sistemas fotovoltaicos configurados para strings de 1500 voltios de corriente continua. Ahora los inversores fotovoltaicos, bastantes inversores fotovoltaicos, sobre todo ya industriales o incluso pensados para la generación, aceptan hasta 1500 voltios en corriente continua. Por lo tanto, si vamos a trabajar a ese voltaje, vamos a configurar strings que nos puedan llegar a dar ese voltaje, lo suyo es que utilices módulos que sean capaces de aguantar ese voltaje. Porque es muy habitual no darnos cuenta, trabajar con o diseñar nuestro sistema fotovoltaico para que los strings estén cerca de 1500 voltios o por encima de 1000, entre 1000 y 1500 voltios, y utilicemos módulos de 1000 voltios, o que aguantan 1000 voltios, pues los podemos quemar. Es más, los vamos a quemar seguramente en el momento que alcancemos más de 1000 voltios. Bueno, pues este dato es importante. Con lo cual ya nos está diciendo de que este módulo pues, es bastante apto para strings largos, para strings que el inversor nos permita meter hasta 1500 voltios. La eficiencia es de 21,7%, una buena eficiencia. Veremos si es a nivel de celda o es a nivel de módulo. Esto también hay que distinguirlo. A nivel de celda la eficiencia es más alta que a nivel de módulo. Principales características, nos destacan principales características. El fabricante, en este caso Ryzen, es Tier 1, no el módulo. El módulo nunca va a ser Tier 1 de ninguna marca. Los que son Tier 1 o se clasifican como Tier 1 son los fabricantes. Tier 1 no es una referencia de calidad, es una referencia de bancabilidad, de pulmón financiero, no es calidad, pero eso no quiere decir que por el mero hecho de ser no quiere decir que por el mero hecho de ser Tier 1 este módulo o este fabricante sea de calidad o este módulo sea de calidad. Eso responde a otras características. Lo que nos está diciendo es que este fabricante está clasificado como Tier 1. Presumen de tener el menor coeficiente térmico de energía, o sea, de líder de la industria, es decir, presumen que este módulo, el momento en el que salió, era el que menor coeficiente de temperatura tenía. 12 años de garantía de producto, líder en la industria. Bueno, esto hay que cogerlo entre comillas, porque ¿qué industria? Hay módulos que tienen más años de garantía de producto, 15, incluso 20. Excelente rendimiento de baja irradiancia, excelente resistencia PID, tolerancia de potencia ajustada positiva entre el 0 y el 3%, inspección 100% con electroluminiscencia, eso es lo que dice EL, de doble etapa que garantiza un producto sin defectos. Esto también hay que cogerlo un poquito con pinzas, porque el hecho de que exista un doble ensayo o un doble test de electroluminiscencia no quiere decir que el módulo salga de fábrica sin ningún tipo de fallo. Quiere decir que si hay fallos, son fallos que no afectan en principio en el corto plazo al rendimiento. Entonces, esto hay que cogerlo con puntillas. No estoy criticando, sino que a veces pensamos que el hecho de que hay un ensayo de electroluminiscencia y que pase el ensayo de electroluminiscencia quiere decir que el módulo sale de fábrica sin ningún fallo. No. Quiere decir que si hay fallos, que si se han detectado fallos y esos fallos en principio se considera que no afectan al rendimiento del módulo, pues pasa, pero puede ser que sí que haya algún microreporte. La agrupación de módulos por corriente, IMP, o sea, intensidad en el punto de máxima potencia, reduce las pérdidas por desajuste en los arreglos de string. Esto lo que nos está hablando es de las pérdidas por mismatch. No voy a entrar ahora en las pérdidas de mismatch. Si quieres saber lo que son las pérdidas de mismatch y cómo podemos reorganizar los módulos para reducir al máximo las pérdidas de mismatch, que puede ser de un 2% anual, Master Full 360 grados en fotovoltaica. Master Full 360 grados en fotovoltaica. Bien, pues aquí no sé exactamente lo que me está queriendo decir con esto, ¿no? La agrupación de módulos por corriente reduce las pérdidas por desajuste en los arreglos de string. Sí, eso ya lo sé, pero este módulo y todos los módulos, pero es una cuestión mía. Yo tengo que ver el datasheet, perdón, el flash report de todos los módulos que me llegan al proyecto y agruparlos yo manualmente, agruparlos en función de los resultados del flash report. Entonces no sé por qué destaca esto, porque a no ser que ellos me los den ya clasificados, todos los módulos que compre, me los den ya clasificados y ordenados en función de los resultados del flash report. Entonces ahí, perfecto, me quito el sombrero porque me quita trabajo. Excelente resistencia mecánica, a carga mecánica de 2400 pascales y a carga de nieve 5400 pascales. Esto es importante que vayamos al manual de montaje del módulo y veamos qué cargas son capaces, qué cargas mecánicas, tanto de presión como de succión, es capaz de aguantar el módulo según se apoye en la estructura, según sea el punto de fijación del módulo de la estructura, porque esto cambia. Y esto es algo que no se revisa. No es una cosa, o sea, el fabricante te dice lo que aguanta según tú lo ancles. Ahora, tú tienes que ver si lo estás anclando de esa manera o no. Eso es otra historia. ¿De acuerdo? Pero bueno, nos dice que tiene una excelente resistencia en carga mecánica. Perfecto. Para conseguirla tendremos que instalarlo según nos diga el fabricante y una serie de certificaciones. Nos dice también que la garantía de rendimiento lineal, bueno, pues nos prometen al menos un 84,8% de su potencia inicial al cabo de 25 años. Esto también hay que cogerlo, no con este fabricante, con cualquier fabricante, con cualquier ficha técnica de módulo, con pinzas. ¿Por qué? Porque normalmente esta garantía te la dan
para condiciones STC, es decir, medidas en condiciones STC. Tú dentro de 25 años va a ser muy complicado que puedas verificar si el módulo realmente está en un 84,8%. ¿Por qué? Porque vas a tener que simular unas condiciones estándar del laboratorio o ser capaz de transformar las condiciones reales de medida que estás haciendo al módulo a condiciones STC. Entonces, esta garantía pues está muy bien, pero luego confirmarla, es decir, y luego que el fabricante realmente te acepte que hay algún problema es muy complicado. Entonces, está muy bien tenerla, está muy bien saberlo, pero luego hay que leerse la letra pequeña. Y esto es con cualquier módulo, ¿eh? Entramos ya en las características eléctricas del módulo como tal. Voy a coger, pues por ejemplo, de las 5 potencias que hay en este modelo, voy a tratar la del medio, la de 665 vatios. Bueno, pues tiene un voltaje en circuito abierto bastante alto y fíjate, interesante, de 45,95 voltios, ¿qué pasa con el voltaje en el punto de máxima potencia? ¿Cómo pierde 7 voltios por el camino? Esto es muy interesante. El voltaje en circuito abierto se obtiene cuando la potencia es cero, o mejor dicho, cuando tenemos voltaje en circuito abierto la potencia es cero. Sin embargo, cuando nosotros conseguimos, en condiciones estándares de laboratorio, 665 vatios de potencia, en ese momento el módulo nos está dando 38,30 voltios, ¿vale? Esto es, y vuelvo a repetir, este voltaje en circuito abierto es el voltaje máximo que nos da el módulo. Y cuando en estas condiciones, en este punto de trabajo, es de 45,95 voltios. En ese punto la potencia es cero. Sin embargo, cuando la potencia es máxima, en este punto de trabajo, en condiciones STC, nos da el módulo 665 vatios. Y en ese punto de potencia tenemos 38,30 voltios de corriente continua, en corriente continua. Es decir, que desde que el voltaje es máximo, que la potencia es cero, o práctico, o bueno, de repente la potencia no es cero, la potencia es 1, pero el voltaje está más o menos ahí, en 45,95 voltios, hasta el momento en el que nos da la máxima potencia, por el camino se pierden 7 voltios. ¿Esto es malo? No, simplemente quiero que veas la cantidad de voltaje que se pierde entre la máxima que nos puede dar el módulo y la que nos da cuando la potencia es máxima, porque a la hora de configurar cuántos módulos podemos llegar a conectar en serie, hay que coger el dato correcto. Y a veces no cogemos el dato correcto, lo ponemos ahí como si no pasara nada y luego podemos darnos sustos cuando tenemos esa instalación en marcha en el proyecto y de repente el inversor nos empieza a dar fallos porque sobrepasamos el voltaje en la entrada. ¿De acuerdo? O sea, hay 7 voltios. Si hacemos streams de 20 módulos, pues estamos perdiendo o añadiendo, según el dato que hayamos utilizado de voltaje, pues 140 voltios. 140 voltios no son nada despreciables, es un 10% más o menos de 1000 voltios, o sea que nada despreciable. Y esto es en función del dato que utilicemos para determinar cuántos módulos ponemos en serie. Otro dato muy interesante, bueno, la corriente de cortocircuito, la corriente máxima que nos da el módulo es de 18,38 amperios, aquí también la potencia es cero, pero cuando la potencia es máxima nos está dando 17,37. Y repito, esto es en este punto de trabajo, en condiciones STC. ¿Por qué este dato es importante? Porque es un amperaje súper alto, son 17,37 amperios. Por lo tanto, este módulo no nos sirve para cualquier inversor. O, dicho de otra manera, hay que tener mucho cuidado en elegir el inversor que utilizamos con estos módulos. ¿Por qué? Porque un string de estos, utilizando estos módulos, ya nos va a dar 17,37 amperios. Si nuestro inversor no acepta en su entrada, en cada una de sus entradas, más de 15 amperios, pues este módulo no lo podemos llegar a utilizar. Si nosotros tenemos, por cada MPPT nos acepta 30 amperios y por cada MPPT podemos tener 3 o 4 entradas, pues solamente podemos utilizar como mucho una. Porque aunque acepta 30 amperios, si metemos 2 streams en paralelo y los 2 streams los simulamos y nos da por encima de 15 amperios, ya no podemos utilizar 2 entradas, podemos utilizar una. Entonces, estos módulos que ya son bastante grandes, que ya son con bastante potencia, que nos dan mucha intensidad, han evolucionado más rápido que los inversores. Los inversores les cuesta más adaptarse a estas condiciones, a estas características eléctricas. Entonces, estos módulos hay que tener mucha precaución de con qué inversor los vamos a casar. Tenemos que ver muy bien cuál es la intensidad máxima que nos puede aceptar el inversor por cada entrada y por cada MPPT. Eficiencia del módulo. 21,4%, ¿vale? 21,4%. Nos da que la máxima es de 21,7%, pero esto ya es para el módulo de 675 vatios. 21,4% a nivel de módulo, que está muy bien, está bastante bien. Luego nos da las condiciones NMOD. Muchas veces otros fabricantes nos dan NNOCT o NOCT. Unos nos dan, pues yo creo que es un poco comercial, ¿no? Para diferenciar un poquito entre NOCT y no y NMOD. O sea, uno nos lo dan a nivel de celda y otro a nivel de módulo, que es prácticamente lo mismo. Realmente esto lo que nos interesa no son estos datos eléctricos de aquí, sino cuál es el NOCT o el MOD que nos lo dice aquí, que son 44 grados centígrados. Esta es la temperatura de la celda cuando el módulo está sometido a 20 grados de temperatura ambiente y 800 vatios por metro cuadrado. Este dato es importante porque cuanto más pequeñito sea, mejor. Cuanto más pequeñito sea el NOC, mejor. Luego nos dan pues, los coeficientes de temperatura según la variación o cómo varía el voltaje según la temperatura, cómo varía la intensidad de cortocircuito según la temperatura, cómo varía la potencia máxima según la temperatura. Bueno, pues aquí cuanto más pequeño sea el dato, mejor. Cuanto menos varíe, en este caso, por ejemplo, la potencia máxima en función de la temperatura, pues mejor rendimiento vamos a tener, ¿no? Porque cuanto más calor tenga, cuanto más temperatura tenga la celda, en principio más vamos perdiendo. Cuanto menos sea esa pérdida, ese valor, en cuanto más pequeño sea este menos 0,34%, pues mejor. Quiere decir que cada vez que subimos un grado, pues pierde menos que otros módulos, ¿vale? Más datos interesantes de aquí, el tamaño y el peso. Estamos hablando de un módulo de 665 vatios, un módulo muy tocho, muy grande, muy interesante, pero hay que tener en cuenta que es un módulo de 2,40 metros, o sea, 2.384 milímetros, 2,40 por 1,3 de ancho.
Para que os hagáis una idea, el tamaño medio, la altura media de un jugador de básquet está entre 1,90 y 2,10. Aquí estamos hablando de 2,40. Es un módulo muy alto y bastante ancho. Y pesa 33,5 kilos. 33,5 kilos quizás lo podamos llevar en los brazos. 33,5 kilos es algo más que un saco de hormigón, que un saco de yeso, que un bordillo de los que se ponen en las acenas o de los que muchos usan mal como contrapesos. Pero bueno, lo podemos llevar en los brazos. Aquí estamos hablando de un módulo muy grande, muy tocho, que además pesa 33,5 kilos, con lo cual es un módulo difícil de manejar. Difícil de manejar, sobre todo en techo. Es un módulo que está más pensado para instalarlo en parques fotovoltaicos, donde podemos llevar el palé de módulos hasta prácticamente el sitio donde van y donde entre 2 o 3 operarios pueden ponerlos porque es inmediato. Manejar estos módulos en un techo es complicado y puede ser peligroso hasta el propio operario. Más cositas que sea interesante de analizar. Bueno, pues los latiguillos. Nos dicen que son 350 milímetros a 35 centímetros de latiguillo positivo, 230 de latiguillo negativo, o sea, es decir, que no son no son iguales, no tienen la misma longitud, y esta longitud es muy importante por si queremos hacer una conexión leapfrog, por ejemplo, salto de rana, ¿no? O al tres bolillo. Pues tenemos que ver si nos dan los cables para ir haciendo el salto o no. Y también muy importante que hay que mirar siempre es esto de aquí, el tipo de conector que lleva. En este caso, el módulo lleva un conector propio, de marca propia, Ryzen Twin Cell, PV-SY02 y P68. ¿Y esto por qué es importante? Porque habrá que ver si este conector ha pasado la IEC o cumple con la IEC correspondiente de conectores, macho y hembra, de conexión, porque cuando tú estás en un proyecto, entre módulo y módulo vas a tener unos conectores, pero entre final de stream y cable que va al inversor tienes que poner un conector. Ese conector no debe ser de diferente marca que este. Es decir, si tú vas a poner estos módulos y este conector ha cumplido con la IEC correspondiente de conectores rápidos en corriente continua, el conector que tú tienes que añadir tiene que ser de esta misma marca. Si no es de esta misma marca y este mismo modelo, si el día de mañana hay un corto y hay un problema, ni el módulo va a asumir las garantías, ni el fabricante, o sea, ni el fabricante del módulo va a asumir las garantías, ni el fabricante del conector va a asumir las garantías, y mucho menos el seguro, si sabe lo que hace, va a cubrir los gastos. ¿Por qué? Porque es una negligencia en la que has concurrido tú. Porque si cumple con la IEC, para seguir manteniendo esa IEC, para seguir manteniendo la homologación o la certificación, el macho y la hembra que tú conectas tienen que ser de la misma marca y del mismo modelo. Más cositas, el embalaje, también es importante el embalaje, cuántos módulos nos llegan por palet, en este caso 31, número de palets por contenedor de 40 pies, cuánto nos caben, 18, por lo tanto puedes saber más o menos cuántos módulos tienen por contenedor o lo que es lo mismo, cuánta potencia te puede llegar por contenedor. Y dicho esto, nos vemos en el próximo análisis.